En este mundo, todos nacen con un talento. Nuestro protagonista usaba el suyo para sobrevivir como cazador furtivo en África, en ese rincón olvidado por la civilización, donde solo prevalece la ley del más fuerte. Dos personas se adentraban en lo profundo del bosque, sabiendo que solo hay dos opciones, comer o ser comido. Uno de ellos era un chico rubio, presentado como el amigo del protagonista, conocido simplemente como el hispano. Pero ese día, algo se sentía diferente. Una extraña sensación lo invadía. Cuando el protagonista intentó preguntar si no se habían equivocado de camino, el hispano gritó con firmeza que iban en la dirección correcta. Esa seguridad puso en alerta a nuestro protagonista. En cuestión de segundos, fueron rodeados por un escuadrón de personas armadas, sin dejarles escapatoria. Al parecer, el rubio no era quien decía ser. En realidad, era parte de la policía especial. Su verdadero nombre era Eddie, y con voz alegre anunció el arresto de Kim, mejor conocido como el criminal internacional apodado Pet Shop. Kim fue esposado de inmediato. Se le acusaba de cientos de delitos, asesinatos, contrabando, fraude, tráfico de drogas y otras atrocidades. Instantes después, una furgoneta policial se preparaba para llevarlo ante la justicia. Eddie se regocijaba por haber capturado al maldito criminal, convencido de que no tenía escapatoria. Pero entonces, un teléfono en la cabina de la camioneta comenzó a sonar. Algo extraño ocurría. Eddie atendió la llamada y recibió un informe que le resultó imposible de creer. Habían aparecido dos lunas en el cielo. Sin entender el origen del fenómeno, un fuerte estruendo sacudió la camioneta como si se tratara de un terremoto. Mientras todos entraban en pánico, Kim ni se inmutó. Tenía una razón muy clara por la cual se convirtió en cazador. Su habilidad le permitía digerir cualquier cosa sin dañar su estómago. Pero más aún, podía modificar su cuerpo. Podía afilar sus dientes como los de un tiburón, y transformar su piel en algo tan resistente como las escamas de un pangolín. Kim, nacido en Corea del Sur, se había convertido en un criminal para reunir enormes sumas de dinero. Todo con un solo propósito: comprar animales raros y protegidos, solo para devorarlos. Así nació su temido apodo, Pet Shop. Un guardia junto a Kim quedó atónito al presenciar la transformación que se desataba ante sus ojos. Los demás tardaron en reaccionar, paralizados por la incredulidad. Cuando intentaron detenerlo, ya era tarde. Gritaron órdenes. Dispararon. Pero lo que enfrentaban ya no era un hombre. Pocos entendían la razón detrás de su locura, de su obsesión por devorar especies en peligro de extinción. Pero al ver al monstruo mitad humano, mitad bestia, todo cobró sentido. Se convirtió en cazador para después devorar a sus presas. En cuestión de minutos, la furgoneta se transformó en una escena salida de una película de terror. Kim emergió de la camioneta blindada con facilidad, la ropa hecha trizas, cubierta de sangre. Aún así, alzó la vista, y se sorprendió. En el cielo, dos lunas rojas brillaban, presagiando lo inesperado. Una manada de lobos lo rodeó. Tal vez atraídos por el intenso olor a sangre, o por algo más. Pero una cosa era segura. No dejarían escapar el festín que tenían frente a ellos. Aquel lugar estaba plagado de criaturas conocidas como monstruos, seres capaces de usar habilidades especiales. Aunque algunas tenían apariencia similar a los animales de la tierra, otras eran completamente distintas: trolls, ogros, e incluso criaturas mitológicas como los poderosos dragones, leyendas vivientes que imponían respeto con solo su presencia. Pero para Kim, todo eso no significaba temor, sino deseo. Su avaricia era insaciable. Moría por probar esas habilidades misteriosas que los monstruos poseían. Y aunque esas bestias eran increíblemente poderosas, Kim no se quedaba atrás. Su naturaleza brutal y su habilidad lo convertían en una amenaza para todos. Tal vez, incluso podría ser el más fuerte de ese lugar. Aún así, las bestias dieron una feroz pelea a Kim, quien, lejos de estar preocupado, parecía contento. Tal vez aquel lugar estaba lo suficientemente alejado de la ley como para olvidar sus crímenes. En un instante, su cuerpo cambió. Gritó con furia, preparándose para la batalla. Los lobos no se inmutaron. Cargaron hacia él con fuerza, hambrientos. Pero uno a uno fueron cayendo, incapaces de causarle daño. Kim apareció de repente detrás del líder de la manada, preparado para atacar. En un solo golpe veloz, lo empujó contra el suelo con tal fuerza que destrozó su interior. El estruendo fue tan brutal que solo quedó sangre saliendo de su hocico. El resto de los lobos observó con miedo cómo su jefe moría. Una figura colosal sostenía el cadáver como si fuera un trapo. Los lobos huyeron. Pero para Kim, aquel cuerpo era un premio. Llevaba días sin comer. Con la cabeza transformada en la de un tigre, intentó morder al lobo,
pero no logró ni un rasguño. Entonces modificó su mandíbula, adoptó la de un hipopótamo y desplegó su fila más letal de dientes. Así, finalmente, logró devorar su festín, quedando satisfecho. Aún así, algo lo inquietaba. ¿Cómo era posible que necesitara su mordida más fuerte para devorar a un simple lobo? Incluso los dientes de tiburón apenas rompían su piel. Ya no cabía duda, los cuerpos de esas criaturas no eran normales. También notó que su rugido paralizante había funcionado de manera extraña. Por el tamaño de los lobos, solo deberían haberse estremecido, no quedado completamente inmóviles. Necesitaba más conocimiento de ese mundo. Lo aprendido en la Tierra no le serviría en un lugar tan extraño. Con el tiempo, Kim disfrutaba del último trozo de carne arrancado de un hueso. A su alrededor, podía verse la masacre que había causado. No desperdiciaría su tiempo. Pasó una semana. En ese lapso, cazó osos con brazos gigantes, serpientes de 3 ojos con habilidades aún desconocidas, e incluso un ciervo con cuernos tan afilados como cuchillos. Sin embargo, salvo por sus peculiaridades, no eran tan distintos a los animales de su mundo. Sabía que este lugar debía tener un sistema completamente distinto. Y para comprenderlo, debía seguir explorando, con cautela. De repente, apareció un nativo de la zona. Exploraba el bosque con evidente nerviosismo. Una criatura inmensa lo acechaba. Por primera vez, se encontraba cara a cara con un humano. Kim sabía que esa era una oportunidad para conseguir información. En su forma bestial, tomó al hombre por el hombro con una de sus garras. Para entender mejor su habilidad, Kim puede transformar partes específicas de su cuerpo en aquellas que ha consumido. Solo puede replicar partes equivalentes. Por ejemplo, si devora un 100 pies, no puede replicar sus múltiples patas. Y si tiene una cabeza de halcón, no puede hablar por no tener lengua humana. El hombre entró en pánico al ver la abominación que gruñía frente a él. Salió corriendo, gritando algo en una lengua extraña. Su desesperación provocó que un ciervo cercano se asustara y, en un arranque de confusión, lo embistiera brutalmente. Kim, ya en su forma humana, se acercó al cuerpo ensangrentado. El sujeto intentó comunicarse, pero Kim no entendía ni una palabra. Aún así, tenía otro método más efectivo para obtener información. Al consumir a alguien, podía acceder a sus recuerdos. Así fue como aprendió también el idioma de ese mundo. Tomó las posesiones del desafortunado explorador. Entre ellas, encontró su mayor tesoro, un libro de cazador que detallaba características y habilidades de los monstruos. 2 meses pasaron. Un monstruo lanzaba un grito de agonía, un troul. Sufría un dolor inimaginable. Kim lo observaba fascinado. Aquel ser había comenzado a regenerar su cerebro, aún después de haber sido hecho trizas. Kim probaba los datos del libro y realizaba sus propios experimentos, descubriendo detalles no registrados. Quería saber todo: cuánto calor soportaba su piel, si era inmune al veneno, qué tipo de ácido podía destruirlo, y hasta qué punto podía regenerarse. Con una mirada desquiciada, Kim seguía sus experimentos. Y era ahí donde uno comprendía por qué fue capaz de cometer tantas atrocidades solo por beneficio personal. Mientras tanto, en el norte del Gran Bosque, un clan de orcos Onyx celebraba una reunión. Su líder llamaba a un guerrero, un extraño que decía haber sido enviado por mandato de la diosa. Debía detener a una criatura que, si no era detenida, devoraría al mundo entero. Un monstruo de poder inimaginable. Por los alrededores del Gran Bosque, un grupo de trolls caminaba lentamente. En su paso, encontraron unas huellas marcadas con fuerza en la tierra. El más grande del grupo se agachó, olfateó el suelo, con seguridad, dijo que eran huellas humanas. Inmediatamente ordenó a su grupo que se preparara para cazar. Relamiéndose los colmillos, gruñó con molestia. Era extraño que unos trolls hubieran desaparecido sin dejar rastro. Golpeó su mazo rústico contra el suelo con furia y rugió que no podían permitir que otros comieran deliciosos humanos sin compartir. Así que, con el ceño fruncido, exigió que encontraran a los responsables antes de que no quedara nada para ellos. Uno de sus compañeros asintió en silencio, y el grupo se apresuró a seguir las pistas en el suelo. Lo que no sabían, era que las cosas estaban al revés. Era el humano quien estaba comiendo trolls. Dentro de una cueva, Kim estaba a punto de devorar los restos de su última víctima. Su cuerpo monstruoso se levantó lentamente mientras decía con calma que ya pensaba salir, pues aún tenía muchos experimentos por realizar, y los visitantes se lo estaban poniendo fácil. Fuera de la cueva, el grupo de trolls se acercaba. El líder aspiró con fuerza el aire, buscando rastros. Las venas de su cuello se hincharon mientras procesaba los olores del ambiente.
En ese momento, uno de sus subordinados lo interrumpió con una advertencia: tenía un mal presentimiento. El líder gruñó, diciendo que seguramente esos bastardos estaban cocinando algo especial para devorar a los humanos. Pero al inhalar más profundo, su rostro se transformó en una expresión de absoluto pánico. Lo que percibía no era el olor de humanos. Era sangre de Troul. Antes de que pudiera reaccionar, un grito lo alertó: ¡cuidado! Desde la oscuridad de la cueva, emergió una bestia más grande que él, con cabeza de lobo y ojos brillantes. El Troul levantó su masa con ambas manos, preparado para atacar con toda su fuerza. Pero antes de que pudiera moverla, un puñetazo lo impactó directamente. Fue un golpe bestial, músculos de Troul y la fuerza aplastante de una pata de oso combinados en un solo ataque. El Troul cayó muerto en el acto. Kim observó su propio puño con satisfacción. No había pensado que esa combinación fuera tan efectiva, y aunque solo era una prueba, lo había matado accidentalmente. Uno de los Trolls, furioso por la muerte de su jefe, se lanzó sobre Kim, impulsado por la rabia y el miedo. Pero era demasiado lento. De un solo tajo, su arma fue hecha añicos, y con ella, su brazo. La criatura no tuvo tiempo de reaccionar. Las fauces de Kim se cerraron sobre su cuello. Estaban cubiertas de un veneno paralizante que anulaba por completo la regeneración natural de los Trolls. Aunque el Troul intentó resistirse, su cuerpo quedó inmóvil. Finalmente, cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar incluso al último sobreviviente. Este último Troul, paralizado por el terror, vio la silueta monstruosa de Kim, una amalgama de músculos colosales y partes de múltiples criaturas. Su cuerpo quería huir, pero sus piernas no se movían. Kim comenzó a transformarse lentamente, tomando la forma de un Troul. Se acercó al superviviente, con una sonrisa torcida, le preguntó: ¿tú también quieres reunirte con tus amigos? El Troul, incapaz de soportar el miedo, soltó un grito desesperado. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de su cráneo. Lo siguiente que se vio fue su sangre manchando el bosque. Pasaron varios meses. En una esquina de la cueva, la cabeza aún consciente de un Troul suplicaba por su muerte. Pero Kim solo hojeaba su libro de bestias, completamente absorto. Él había pensado que sería como una guía de videojuegos, pero la realidad era más compleja. Cada criatura que devoraba tenía habilidades únicas. Gracias a sus experimentos, aprendió varias cosas. Las habilidades solo funcionaban entre seres que también las poseían. Por ejemplo, una serpiente con veneno paralizante no podía afectarlo en su forma humana, aunque su mordida aún dejaba cicatrices. Los ataques físicos funcionaban indistintamente. Un oso podía ser envenenado por una habilidad, pero también por toxinas naturales. Las criaturas nativas del bosque poseían inmunidades naturales. Los lobos, por ejemplo, no reaccionaban a gritos intimidantes, pero el rugido de un tigre sí podía doblegarlos. En resumen, los que venían de la tierra eran inmunes a las habilidades mágicas, pero aún podían morir por daño físico. Kim sonrió al pensar que, tal vez, ahí sí podía convertirse en el depredador supremo del mundo. En la tierra, la humanidad dominaba. No importaba cuánto se fortaleciera un organismo, las armas y la ciencia siempre lo superarían. Pero en ese mundo salvaje, no existía la tecnología. Todo era fuerza, instinto y adaptación. Allí, incluso los más débiles podían destrozar a un humano. Desde joven, Kim había soñado con estar en la cima del mundo. Y ahora, con el tiempo, podría obtener la regeneración de los Trolls, la fuerza de los ogros, o incluso el fuego que funde el acero de un dragón. Justo en ese momento, en otra parte del bosque, apareció un nuevo personaje. Un Slime con conciencia propia. Estaba sorprendido. Era como estar dentro de un anime. Al parecer, también había reencarnado en ese mundo, pero con una forma patética. Aún así, sentía que Dios le había preparado un futuro brillante. Recordó que tenía un panel de habilidades, y al abrirlo, descubrió que podía consumir cualquier cosa y adquirir sus propiedades. Estaba emocionado. Su historia sería como la de un protagonista de anime. Una serpiente apareció en su camino. Decidido, cambió su forma, se agrandó, y con su masa viscosa comenzó a devorarla. El cuerpo del reptil se disolvía dentro de él como en las típicas escenas de los animes. Al terminar, el panel le avisó que había adquirido nuevas habilidades, pero también que su alma había disminuido. El Slime se sorprendió. No esperaba eso. Pero lo ignoró, pensando que podría recuperarla más adelante. Convencido de que era el elegido, comenzó a devorar todo a su paso, sin piedad. Imaginaba que su poder nacía de un pasado trágico, un padre impotente, abusos, abandono. Pero la verdad era otra. El Slime no era un héroe.
Tenía el poder de un monstruo, y cada vez que usaba su habilidad, consumía lentamente su alma. Estaba destinado a autodestruirse. La diosa lo había enviado allí, no como protagonista, sino como un personaje desechable. Para que lo sepas, en el continente Elmoth, todo está bajo la protección de la diosa. Ella elige a un guerrero para enfrentar el mal siguiendo los mandamientos del guerrero. Cuanto más peligrosa sea la tarea, más fuerte será la protección de la diosa. Pero, aun con todo ese poder, ni siquiera el guerrero elegido pudo detener al monstruo de la destrucción, un ser que trajo una catástrofe al mundo con un poder abrumador. El guerrero tuvo una muerte horrible a manos de esa criatura. Sin embargo, cuando abrió los ojos nuevamente, había regresado 10 años al pasado, cuando aún era un niño. Era la última oportunidad que la diosa le daba para detener a ese monstruo. Así es como el guerrero proclamó haber tenido una revelación divina. Pero, de repente, su cuerpo sintió un dolor agonizante y se dobló. Parecía ser un castigo por mentir. No podía romper los mandamientos del guerrero, y uno de ellos es nunca revelar que viajó en el tiempo. En ese momento, el guerrero hablaba con un anciano al que no podía contarle la verdad. Entonces, continuó diciendo que dentro del gran bosque nacería un monstruo capaz de absorber habilidades, y que él estaba ahí para impedirlo. El anciano, serio, le respondió que si eso era cierto, estaban ante un peligro real. Además, mencionó que en los últimos 2 meses no habían visto ningún troul por el área, lo cual era muy extraño. Se preguntaba si esa criatura ya habría obtenido el poder regenerativo de los trolls. Esto preocupó al guerrero al solo imaginarlo. Recordaba claramente que los trolls tenían 2 habilidades principales, su potente regeneración y su capacidad de causar devastación elemental. Y sí, esa criatura, ese monstruo, ya las tenía. Entonces, el guerrero preguntó si era mejor proceder a buscar a los trolls en ese momento, con la esperanza de encontrar alguna pista. Con una mirada seria, el anciano asintió. Tal vez así pudieran encontrar la base del monstruo que buscaban. Apretando los puños con furia, el guerrero se juró a sí mismo que esta vez las cosas no serían iguales. Mientras tanto, Kim seguía anotando más apuntes en la guía que encontró. Se le notaba más cómodo con sus descubrimientos, aunque aún pensativo, quería seguir experimentando. Pero, al mirar a un lado, sabía que ya no quedaba ni un solo animal vivo para él. En el lugar solo quedaba la cabeza de un troul que todavía era consciente y suplicaba que terminaran con su vida. Ya no quería sufrir. Una antorcha comenzó a acercarse lentamente hacia él. Kim comentó que por fin lo despediría pacíficamente, quemando primero los restos que quedaban en el suelo. Le dijo a la cabeza que habían pasado mucho tiempo juntos, pero que necesitaba espacio para el siguiente lote de experimentos. Por eso, por fin lo mataría, tal como el troul tanto había deseado. El troul se relajó al pensar que finalmente tendría descanso. Esperaba su fin, pero no sintió nada. Abrió los ojos, curioso. Kim, mientras analizaba sus apuntes, murmuró preguntándose si al hervir la sangre de troul podría usarla como poción regenerativa. Con esa duda, decidió esperar. El troul soltó unas lágrimas de frustración. Kim siguió con su experimento mientras la cabeza le exigía que acabara con él. No le hizo caso. Seguía sumergido en su libro, atrapado con la información que contenía. Le había llamado la atención una entrada sobre los hombres lagarto, criaturas mitad humanas, mitad monstruo. Al saber de la existencia de los lizardman, Kim se preguntó qué obtendría de la combinación de un mamífero con un reptil. Con una risa desquiciada, ya tenía fijado el objetivo para sus siguientes experimentos. En la zona del pantano del Gran Bosque, un grupo de lizardman realizaba un patrullaje. Uno de los guardias se puso alerta, algo no estaba bien. A lo lejos, divisó una silueta enorme y se preguntó si sería un troul. En un parpadeo, una masa gigante lanzó por los aires el cuerpo de un lizardman. Su compañero quedó atónito por lo repentino de la situación. Kim se acercó lo suficiente aprovechando la distracción, y con su cabeza en forma de serpiente, se preparó para devorarlo. Abrió la quijada y comenzó a tragar vivo al enorme lizardman. El lagarto estaba petrificado, no podía moverse. Fue tragado sin esfuerzo. Uno de los lizardman observaba sin creer lo que veía. Se preguntaba qué era ese monstruo. Al presenciar la escena, comprendió que esa cosa era una amenaza tremenda para su raza. Atacó con todas sus fuerzas y logró herir el hombro de Kim. Pero la herida sanó en cuestión de segundos gracias a la regeneración de los trolls. El lizardman se preguntaba cómo era posible que tuviera esa capacidad. Sabía que esa habilidad pertenecía a los trolls, pero esa cosa no era un troll. Aún distraído, sintió que un líquido le cubría los ojos. Intentó esquivarlo, pero fue inútil.
Trató de abrir los ojos, pero era imposible ver. Se preguntó qué le habían lanzado. ¿Veneno? Pero negó con dificultad, hasta que lo entendió. Era el veneno de su propia especie. El efecto fue inmediato. Cayó de espaldas, incapaz de moverse. Con su cuerpo inerte, solo se pudo ver cómo fue arrastrado. Por otro lado, el Slime también hacía de las suyas, devorando todo a su paso, deshaciéndose solo de los huesos de las criaturas, dejando un rastro de muerte. El Slime estaba frustrado. A pesar de haber devorado varios orcos, apenas había subido un nivel. Pero entonces captó un aroma en el aire que llamó su atención. Lo siguió hasta una cueva, preguntándose qué era ese olor tan fuerte. Activó la habilidad de los lobos, el sensor de vida. Podía ver a través de las paredes, detectando rastros de seres vivos. Al ver tantos, se emocionó, no podía dejar pasar esa oportunidad. Pero al entrar, se quedó paralizado. Sudaba frío. No creía lo que veía, decenas de cuerpos esparcidos por el camino dentro de la cueva. Esa imagen era indescriptible. Se asustó. Aunque solo fue un instante. Cambió de actitud al pensar que había ganado el premio gordo. Mucha experiencia. Relamiéndose, agradeció a quien puso ese manjar frente a él y comenzó a devorar todo a su paso. Miró su panel de estado y vio todas las habilidades que obtuvo en esa cueva. Agradeció su suerte, hasta que una figura apareció detrás de él. Era el guerrero. Aquel que había jurado acabar con el monstruo que destruyó su línea de tiempo, y se había topado con el Slime. El Slime notó la presencia a sus espaldas y volteó curioso al ver la sombra. Con una mirada arrogante, le preguntó al hombre rubio quién era. El guerrero no respondió de inmediato. Solo pensó en cómo había llegado hasta allí, guiado por rastros de Troll y una energía maliciosa que impregnaba el lugar. Sin embargo, le sorprendía ver un simple limo en un sitio tan desolado. No era normal que un limo irradiara tal maldad. Mientras tanto, el Slime se molestaba al notar que lo observaban en silencio. Insistió, ¿por qué lo ignoraba? ¿Quién era? Pero el guerrero ya había llegado a su conclusión, esa criatura era pura maldad. Finalmente, el hombre respondió con serenidad que era un guerrero. El Slime, con una actitud altanera, preguntó si de verdad era un guerrero. Refunfuñando en voz alta, se quejó diciendo que en los animes a los protagonistas al menos les dan un dragón para crecer en poder, y sin embargo, a él solo le mandaban basura como ese guerrero. El hombre no entendía todo lo que decía, pero podía intuir que lo estaba insultando. Entonces, el Slime comentó que si era un guerrero, debía haber sido elegido por la diosa. Sin contenerse, dijo que si la diosa lo había escogido, eso solo significaba que también era basura, y agregó con desprecio que esa diosa era una idiota con la cabeza vacía, a la que solo le daría un lugar en su futuro harén. El guerrero apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Muchos lo habían insultado a él y a su familia antes, y había aprendido a perdonarlos, porque eso era lo correcto. Pero jamás, en toda su vida, alguien había osado insultar a la diosa que creó el continente. El Slime, con una sonrisa burlona, le preguntó si estaba enojado. El guerrero no dijo nada, simplemente desenvainó su espada y la blandió en el aire. El Slime se sorprendió, podía ver la ira en sus ojos, los ojos de un asesino a punto de cazar a su presa. Con un grito estremecedor, el guerrero ordenó que se callara, haciendo temblar al Slime. Este sudó frío. Sabía que había cometido un error al hablar de más. Apretó los dientes con furia, tratando de convencerse de que no debía temer. Con los ojos temblorosos, se dijo a sí mismo que él era el protagonista. Le preguntó al guerrero si quería luchar y se preguntó qué título obtendría si lograba matarlo. Empezó a agrandar su cuerpo mientras gritaba que, aunque no le dieran un título, se comería todas sus habilidades. Esto sorprendió al guerrero, que no entendía del todo a qué se refería con comer habilidades. El Slime gritó que muriera, interrumpiendo los pensamientos del guerrero. Pero en un movimiento ágil, el guerrero lo partió en dos. Los pedazos cayeron al suelo con fuerza. Sin perder tiempo, conjuró un círculo mágico en la punta de sus dedos, un hechizo de fuego. El guerrero sabía que si lograba evaporar la baba, impediría su regeneración. El Slime, furioso, lo maldijo, pero su cuerpo ya comenzaba a recomponerse con la superregeneración de los Trolls. Así que era cierto, dijo el guerrero, imbuyendo su espada con magia. Eres la catástrofe del futuro. Preparó su ataque y gritó con fuerza. Desaparece de este mundo, monstruo de la destrucción. El Slime no entendía del todo qué pasaba, solo mostró una mueca de confusión. El ataque ya estaba cargado. El guerrero alzó su espada al cielo y pronunció: Juicio supremo.
Un rayo de energía descendió de los cielos, impactando de lleno en el Slime, que no tuvo oportunidad de esquivarlo. La fuerza de ese poder fue tan grande que el Slime no entendía qué estaba ocurriendo ni por qué lo lastimaba tanto. Mientras tanto, en otro recuerdo, Kim pensaba en sus habilidades. En forma de bestia no podía hablar, pero al consumir a Lizardman, había logrado usar el habla a través de la cabeza de reptil, ya que eran compatibles. Eso le llamó la atención, y por eso en el pantano seguía buscando más Lizardman. Los guardianes de los Lizardman patrullaban, buscando a sus compañeros desaparecidos. Uno de ellos se detuvo al ver una figura colosal. ¿Dudó? ¿Era realmente de su especie? Eso no es un lagarto, atáquenlo. Gritó uno de sus compañeros. Varias lanzas atravesaron el cuerpo gigante, pero Kim ni se inmutó. Solo lanzó veneno desde su mano, ignorando los ataques. Tomó por la cabeza a uno de los atacantes, que gritó de dolor al sentir el veneno entrar por su rostro. Los demás continuaron atacando, pero uno a uno fueron cayendo. El último solo pudo presenciar cómo sus compañeros eran eliminados. Aterrorizado, supo que no podía escapar. Kim se acercó lentamente, arrastrando sin esfuerzo los restos de los demás. Tomó al último del cuello. El Lizardman intentó rogar por su vida, pero sus brazos cayeron rendidos ante la fuerza brutal de Kim. Mientras tanto, el guerrero se sentía satisfecho, había acabado con el Slime que habría causado el caos en el futuro. Se alejó del lugar, dejando tras de sí tierra quemada por su poderoso ataque. Pero una pequeña parte del Slime seguía con vida. Cayó en medio del suelo calcinado, aún humeante. No podía volver a su forma original, pero seguía consciente. Necesitaba comida para recuperar algo de su poder. Maldito guerrero, murmuró, arrastrándose. Su recuperación era lenta. Estaba en peligro. De repente, una sombra apareció, cargando cuerpos. Era Kim. Al ver el estado de su cueva, Kim soltó los cuerpos con molestia. ¿Qué pasó aquí? El Slime no pudo evitar pensar que era el momento perfecto, comida frente a él. Se lanzó hacia Kim, con la intención de devorarlo. Kim estaba completamente distraído. Jamás notó la miserable baba que se arrastraba silenciosa entre la tierra, acechando. Para que lo sepas, antes había un tipo con obesidad que claramente no tenía autoestima ni valoraba su entorno. Todos a su alrededor lo llamaban basura y él recibía los insultos sin protestar. Se excusaba diciendo que solo seguía sus instintos, pero jamás hacía algo que realmente fuera difícil. Se la pasaba comiendo y jugando videojuegos. Aunque sus padres le reclamaban, él pensaba que ellos no habían cumplido con su deber. Se sentía sin apoyo, pues ya tenía 40 años, estaba algo gordo y no tenía trabajo. Solo esperaba que, de alguna manera, las cosas se solucionaran. Y así fue. De algún modo, todo se resolvió cuando reencarnó en un Slime. Ese fue el día en que decidió devorarlo todo y convertirse en un ser poderoso. Se imaginaba como el protagonista de una gran historia, pero la realidad era otra, estaba en un estado lamentable, arrastrado hasta allí por culpa de un guerrero. Creyendo que era solo un desafío más, juró vengarse y devorarlo todo. Pensó que Kim sería su presa. Kim, por su parte, estaba furioso. Su cueva era un desastre total. El Slime saltó sobre él, creyendo que solo tenía que disfrutar su comida, que había llegado sola. Como era pequeño, pensó que lo mejor sería devorarlo desde el interior, poco a poco. Pero Kim no supo qué había pasado. Simplemente se tragó esa baba rara que saltó directo a su boca. Pasaron 2 semanas. La cueva, ahora, era un laboratorio inutilizable, impregnado de un olor asqueroso. Sin embargo, Kim pudo absorber las propiedades del Slime, que se había suicidado al lanzarse directo a su boca. En el libro que leía, se mencionaban las curiosas habilidades de los Slimes. Podían evolucionar según lo que comieran. Si ingerían insectos, ratas o plantas venenosas, obtenían habilidades similares. También se decía que podían digerir minerales, y si comían muchos, podían transformarse en una variedad del mismo mineral. Como humano, Kim no podía digerir minerales, pero gracias a su nueva dieta de Slime, eso cambió. Ahora podía consumir todo tipo de materiales, incluso minerales raros, y transformarse en ellos. En el gran bosque existía la cueva de un antiguo dragón. Esta criatura no tenía un nombre propio, de hecho, se preguntaba por qué un dragón tan viejo necesitaría uno. Aún así, sus adoradores le habían puesto uno. Un pequeño dragón lo llamaba mamá, sacándolo de sus pensamientos. Ambos se miraron fijamente. El gran dragón levantó la cabeza y saludó a su cría diciéndole bebé. Era conocido como Destello Rojo, el que baila en el cielo. Así, las dos criaturas se dieron una muestra de amor fraternal.
Los hombres lagarto lo adoraban. Le ofrecían riquezas y tesoros como tributo para que los protegiera. Sin embargo, el dragón los había descuidado desde el nacimiento de su bebé. Así que, abriendo sus enormes alas, decidió salir para ver qué había ocurrido durante su ausencia. Surcó los cielos del pantano, pero no vio señales de los hombres lagarto. Descendió, causando un estruendo que sacudió la tierra. Con sus ojos agudos analizó el terreno. Notó señales de lucha, claras huellas de un intruso. Eso lo enfureció. ¿Quién se atrevía a tocar a los protegidos del gran dragón? Con un rugido que sacudió el cielo, juró encargarse personalmente de los invasores. Mientras tanto, Kim analizaba su cuerpo con detalle. Las escamas de los lagartos eran fuertes, pero la piel del lobo que había comido era aún más dura. Sin embargo, lo importante era que las escamas tenían una cubierta viscosa natural. Quizás ese líquido funcionaba como desinfectante o ungüento. Se dio cuenta de que podía sustituir la masa viscosa del slime por esa, y así transformarla en minerales digeridos. Solo necesitaba encontrar un mineral lo bastante resistente. Usó su vista de halcón, desde lo alto de una colina, comenzó a buscar. Después de un rato, encontró algo que le llamó la atención, un grupo de seres rojos minando minerales. Era el territorio de los orcos Onyx. Estos orcos eran extremadamente fuertes y poseían muchas habilidades. Aunque no eran agresivos, incluso parecían civilizados, seguían teniendo entre ellos seres maliciosos. Kim contó al menos 40. Atacar sería muy difícil. Necesitaba hacer que abandonaran la mina, aunque fuera por una semana, para ejecutar su plan. De pronto, una fuerte corriente de aire lo empujó. El dragón pasó sobre su cabeza. Era la primera vez que Kim veía uno. Gracias a los recuerdos de los hombres lagarto, que podía leer gracias a su habilidad, supo que el dragón tenía una cría. Kim podía acceder a recuerdos o información de lo que comía, aunque era algo complejo. Solo modificaba partes de su cerebro, si lo cambiaba por completo, perdería la razón y los instintos animales lo dominarían. También había leído en el libro que los dragones valoraban mucho a sus crías. Sonrió al darse cuenta de que esa información le sería útil. No tenía que hacer todo él solo, ya sabía cómo conseguir lo que deseaba. El gran dragón cargaba en su boca uno de los lobos salvajes que había cazado. Lo arrojó a una esquina, donde se encontraba una gran pila de cuerpos de distintos animales. En ese momento, fue llamado por su cría, que lo observaba con atención. El gran dragón la miró, le acarició la cabeza con ternura y le dijo que escuchara atentamente. «Quédate en casa mientras vuelvo». «Ten paciencia», le pidió con voz grave. La pequeña dragona, confundida, le preguntó cuándo comenzaría su entrenamiento de vuelo o caza, o al menos cuándo saldrían a pasear. Pero su madre la miró con seriedad. «Ni se te ocurra salir mientras no esté». Así, el gran dragón se preparó para investigar lo que estaba ocurriendo en el bosque. Antes de partir, revisó la barrera mágica que protegía el nido. Al asegurarse de que su cría estaba a salvo, alzó el vuelo en busca del culpable. El pequeño dragón solo pudo ver cómo su madre se alejaba. Triste, volvió a quedarse solo, sin poder hacer nada de lo que deseaba. Fue entonces cuando una mano apareció escalando la montaña, acercándose al nido. Kim había llegado hacía un rato. Traía consigo el cuerpo de un ciervo y una mirada seria. Usó la memoria de los lagartos para encontrar el hábitat del dragón, y resultó más fácil de lo que esperaba. Arrojó el cadáver del ciervo, que había sufrido un severo daño por la barrera invisible. Kim ya se imaginaba que algo así pasaría, por eso trajo al animal como prueba. En los recuerdos de los lagartos también había información sobre la barrera mágica, y quería comprobar algo. Extendió su mano hacia ella, y la atravesó sin dificultad, sin ningún truco. Tal como sospechaba, las barreras no funcionaban con seres nativos de ese mundo, igual que con sus experimentos. Cruzó la barrera con facilidad, buscando el nido del gran dragón rojo. Regresamos al momento en que Kim escalaba. Su cuerpo estaba transformado, llevaba los dientes inferiores de un troll y la piel de una serpiente, combinando partes de varias criaturas para engañar la barrera. El pequeño dragón vio la mano escamosa, sorprendido, sin saber qué hacer. Kim entró completamente a la cueva, observando nervioso al pequeño dragón. Se levantó con esfuerzo, ya que la criatura era mucho más alta de lo esperado. Sin embargo, su atención se desvió al fondo de la cueva. Allí, detrás del pequeño dragón, se encontraba una montaña de tesoros. Oro, minerales raros y objetos brillantes. Kim quedó atónito, eso superaba por mucho lo que había visto en la mina de los orcos. Ignoró completamente al dragón, acercándose lentamente al tesoro. El pequeño, molesto por ser ignorado, le gritó que se fuera y se lanzó al ataque.
Pero Kim lo sujetó del cuello con una sola mano, inmovilizándolo con facilidad. La diferencia de poder era abrumadora. «Cállate. Eres muy ruidoso», le dijo con desprecio, antes de lanzarlo con fuerza al fondo de la cueva. El pequeño dragón se estrelló contra las rocas. Herido, apenas pudo gemir, deseando que su madre regresara. Pasó una semana desde que Kim invadió la cueva del dragón. El gran dragón, tras buscar durante 7 noches, regresó frustrado por no encontrar nada en el bosque. Pero al llegar a la entrada de su hogar, notó algo extraño. Su cría no salió a recibirla con entusiasmo, como siempre. Alarmada, descendió al interior. Al ver a su bebé cubierto de heridas y sangre, soltó un rugido desesperado. Rápidamente, invocó círculos de curación uno tras otro, sanando a su hijo con manos temblorosas. El pequeño, aliviado, se lanzó a sus brazos. Madre e hijo se abrazaron entre lágrimas. Ya más calmada, la dragona preguntó con voz temblorosa: «¿Qué pasó mientras no estaba?» El bebé, llorando aún, respondió: «Un niño raro, con dientes enormes abajo y piel roja, me hizo daño. Se llevó la comida que me preparaste, y todos los objetos brillantes». La dragona frunció el ceño. Solo una raza cumplía con esa descripción, los orcos onix. Entonces, el gran dragón juró venganza. Dejó escapar un rugido colosal que sacudió el bosque, un alarido de furia pura que viajó kilómetros, hasta donde Kim lo escuchó y sonrió satisfecho. En la tribu de los grandes orcos, un joven llamó al anciano del clan. Habían encontrado una daga en un arbusto, una reliquia demasiado valiosa para estar tirada al azar. El anciano la tomó. Percibió un olor intenso a sangre, sangre de dragón. Antes de poder reaccionar, algo arrancó el techo de su tienda como si fuera papel. Una inmensa sombra cubrió el cielo. El gran dragón descendió furioso, con los ojos llenos de ira. Vio al anciano sosteniendo la daga. «Ya es hora de devolver lo que hicieron, malditos», bramó con rabia. Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Si llegaste hasta este punto, de verdad te agradezco muchísimo por acompañarme en esta historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al escribirla, porque todavía queda un largo camino por recorrer en este mundo salvaje y lleno de misterios. ¿Qué será de la tribu de los orcos ahora que el gran dragón ha despertado su furia? ¿Kim será la criatura que devorará el mundo entero o terminará como ese Slime que fue aplastado por el guerrero? ¿Y qué clase de poder buscará para convertirse en la bestia definitiva, capaz de desafiar incluso a la humanidad y su ciencia? Si quieres saberlo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. También te invito a dejar tu like si te gustó la historia, eso me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Y por supuesto, déjame tu comentario aquí abajo, quiero saber qué opinas de Kim, del dragón, del Slime, o qué teorías tienes sobre lo que viene. Leo absolutamente todo. Tengo muchas más historias que he trabajado con pasión y dedicación, todas con mundos únicos, personajes inesperados y giros que no te dejarán despegarte de la pantalla. Si te gusta este tipo de contenido, échale un vistazo al canal, seguro encuentras algo que te atrape. Nos vemos en el próximo capítulo, y recuerda, en este mundo, nada es lo que parece.